Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones y bendecidos sean todos. Estamos en el día de hoy mirando la lectura titulada El Sermón del Monte. Vamos a estar mirando en tres libros diferentes. Sería el libro de Mateos, capítulos 5, 6, 7, 8, del 5 al 13. El libro de Marcos 4 del 35 al 37 y Lucas capítulo 6 del 12 al 16. Hay mucha información que cubrir, hermanos. Este creo que es uno de los temas o de los mensajes compartidos por Jesús, que es quizás uno de los más conocidos alrededor del mundo. Muchas veces se entra a diferentes ámbitos, sean gubernamentales o también quizás oficinas que uno entra y dice bienaventurado, comienza con esa palabra bienaventurado y luego dice muchas de las bienaventuranzas que Jesús compartió. Amado Dios, gracias Padre por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias Padre por enseñarnos cómo debemos de vivir y por darnos, Señor, el manual de entendimiento, Señor, y de ayuda para poder honrarte diariamente en nuestras vidas. Háblanos de una manera especial para la gloria y la honra de tu nombre. Pedimos esto, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos a comenzar entonces mirando la primera sección en Mateo 5. Vamos a mirar una porción de por acá. Tenemos aquí primero que nada que Jesús empezó su sermón con las palabras que aparentemente para algunas personas y en los oídos de la gente, ¿verdad?, eran como contradictorias. Pero la forma en que Dios quiere que vivamos muchas veces puede ser contradictorio también a lo que está pasando a sí mismo en el mundo, ¿verdad? El sentido común, la carne quiere que, por ejemplo, que actuemos en venganza, que actuemos en rencor, pero eso va en contra de lo que dice las bienaventuranzas y lo que espera Dios de nosotros. Así que si quiere vivir para Dios, hermano, debe de estar dispuesto a decir y hacer lo que para el mundo a veces puede parecer raro. Y eso algunas veces lleva, hermanos, a que digan, mira, qué rara es esta persona o qué diferente es. También tenemos acá por lo menos cuatro maneras de entender lo que son las bienaventuranzas. Manera número uno, es verle como un código de éticas para los discípulos y unas normas de conducta para todos los creyentes. Manera número dos, contrastan los valores del reino, de lo que es eterno, con los valores mundanos, que es lo que es temporal. Número tres, contrastan lo que es la fe superficial de los fariseos con la verdadera que Cristo quiere para cada uno de nosotros. Y número cuatro, muestran que las expectativas del Antiguo Testamento se verían cumplidas en el reino nuevo. Y estas bienaventuranzas no pueden ser tomadas selectivamente. Uno escoge lo que quiere y deja el resto, sino que deben de tomarse como un todo, ¿verdad? Y describen lo que nosotros debemos de practicar y de implementar y vivir en nuestras vidas como seguidores de Cristo. Así que, hermanos, no podemos coger una para luego decírsela a alguien para que esa persona haga eso, mientras que nosotros estamos ignorando otras. Tenemos que mirarlo todo en su totalidad. Podemos ver aquí, por ejemplo, vamos a mirar acá un ejemplo que cada bienaventuranza habla de cómo ser afortunado y feliz. Algunas versiones incluso dicen la palabra felices o dicen dichosos en vez de bienaventurados. Y estas palabras no prometen carcajadas, placer ni prosperidad terrena. Jesús lo que hace aquí es que pone de cabeza, ¿verdad?, el entendimiento del concepto terreno de la felicidad. Para Jesús, felicidad es esperanza. Importante ese punto. Y gozo. Independientemente de las circunstancias eternas, para hallar esperanza y gozo, la forma más profunda de la felicidad sigue a Cristo a cualquier costo. Hermanos, la felicidad, ¿verdad? La alegría no es algo que debe de estar sujeto al dinero, a la familia, al trabajo, sino que debe de estar sujeto en Cristo. Así que, pues ahí miramos entonces esa sección. Acá vamos a ir ahora al libro de Marcos. No, seguimos aquí en el mismo. Vamos a brincar al final de Mateo, en Mateo 8 del 5 al 13. Podemos ver acá que acá se menciona la historia del centurión, ¿verdad?, que demostró la fe.
Y se habla de que el centurión pudo haber dejado que muchos obstáculos se interpusieran entre él y entre Jesús, como el orgullo, la duda, el dinero, el idioma, la distancia, el tiempo, la autosuficiencia, el poder o la raza, pero él así no lo hizo, sino que él no permitió que esas barreras, ¿verdad? Impidieran acercarse a Jesús. Y nosotros también tenemos que aprender de esto y no hacer lo mismo, de utilizar como usan algunas veces las personas, ¿verdad? Excusas para alejarse de Dios, sino que vamos a hacer como hizo el centurión, vamos a acercarnos sin importar lo que pueda ayudarnos a alejarnos. Este señor era un hombre militar de carrera en el ejército romano que tenía unos 100 soldados probablemente bajo su mando, y los judíos odiaban a los soldados romanos porque eran considerados tiranos y eran despreciados. Pero sin embargo, aquel hombre maravilló a Jesús, ya que mostró una fe bien genuina y literalmente eh, avergonzó la fe estancada que tenían muchos de los mismos judíos. Jesús le dijo a la multitud que muchos religiosos a veces podrían quizás formar parte del reino, pero que también iban a ser muchos que iban a ser excluidos por haber perdido la fe. Entendemos que el oriente y el occidente representan los cuatro rincones de la tierra y que toda la gente fiel a Dios se reunirá en el banquete del Mesías, como lo dice en Isaías 6:55. Pero los judíos deben haber sabido cuando el Mesías llegara. Los gentiles participarían también de sus bendiciones, como lo dice Isaías 66, del 12 al 19. Pero este mensaje llegó como un golpe, hermano, que estaban demasiado absortos en sus propios asuntos y destinos. Muchas veces apelamos nosotros delante de las promesas de Jesús, de las promesas de Dios, y no debemos apropiarnos de ellas tan personalmente que olvidemos ver lo que Dios quiere hacer para alcanzar a toda la gente que Él ama. A veces, hermanos, nosotros no hacemos esto a propósito, pero a veces ponemos a Dios dentro de una cajita. No, pero es que Dios no va a hacer eso. No, pero es que, y no sabemos, hermanos. Tenemos que tener fe de que Dios va a obrar de acuerdo a su plan y a su discípulo. Y la última parte, miremos acá en el libro de Marcos 4, 35 al 37. Podemos ver aquí, hermanos, que Jesús adaptó sus métodos a la capacidad y los deseos de entender de su audiencia. Él no habló en parábolas para confundir, sino que a fin de desafiar a los que verdaderamente, sinceramente, lo buscaban para descubrir el verdadero sentido de sus palabras. Muchas veces de las enseñanzas de Jesús fueron en contra de la hipocresía y los motivos impuros, tan comunes en los líderes religiosos. Y podemos ver, hermano, que si hubiera hablado directamente en contra de ellos, su ministerio público se habría visto estorbado. Y los que escuchaban de verdad a Jesús podían asimismo entenderlo y entender la razón por la cual él hablaba de la manera que lo hacía. Vemos acá también que el mar de Galilea está a poco más de 200 metros debajo del nivel del mar y se encuentra rodeado de montañas. Y los vientos entonces vienen y soplan con bastante intensidad en esas regiones y provocan también violentas e inesperadas tormentas. Y aunque esto era lo que ya los discípulos estaban acostumbrados, ¿verdad? La mayor parte de ellos, porque ellos, muchos de ellos eran pescadores, experimentaron esa tempestad y en esa tempestad que experimentaron, que habían experimentado probablemente a sí mismo antes, ¿verdad? Como pescadores, les causó en ellos pánico. Tenemos que aprender, hermanos, a depender de Dios y a no permitir, ¿verdad? Que las situaciones de nuestras vidas nos ahoguen, déjame decirlo de esa manera. También quería compartirle acá con ustedes, déjame ver acá, está aquí, por acá. En cuanto a las bienaventuranzas, aquí está. Las lecciones claves del Sermón del Monte, un resumen rapidito. Primero, vamos, le voy a leer y le voy a decir dónde se encuentra. 5:3 de Mateo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Luego el 4, los que lloran.
luego el versículo 5, los mansos, luego el versículo 6, los que anhelan justicia, luego el versículo 7, los misericordiosos, versículo 8, los limpios de corazón, versículo 9, los pacificadores y versículo 10, los perseguidos. También aquí para que no nos quedemos sin una explicación un poco más profunda, se muestran en esta explicación de estos capítulos 6 maneras de pensar como Cristo. Le voy a decir, por ejemplo, vamos a mirar aquí, el capítulo 5 del versículo 21-22 se habla del homicidio, pero no basta, hermanos, con no matar. Hay que evitar la cólera y el odio, ¿verdad? Que arraiga ese deseo por dentro. Versículos 23 al 26 del capítulo 5, la ofrenda. No basta con dar ofrendas regulares, ya que tener buenas relaciones con Dios y los demás sobrepasa, ¿verdad? Es aún también esperado. El capítulo 5 del 27 al 30, el adulterio. No basta con evitar el adulterio. Tenemos que alejar nuestros corazones de la codicia y tenemos que ser fieles a Dios. Capítulo 5, 31 32. Aquí se habla sobre el divorcio. No basta con estar solamente legalmente casado, sino que también hay que cumplir nuestro propósito matrimonial y nuestras responsabilidades dentro del matrimonio. También 5, 33 al 37. No basta con hacer los votos, sino que, perdón, no basta con hacer un voto, ese es el tema de los votos. Tenemos que evitar promesas ligeras y que también sean irresponsables hacia Dios. Y la última, capítulo 5 del 38 al 47, donde se habla sobre la venganza. No basta con que hagamos justicia, sino que tenemos que mostrar misericordia y amor a sí mismo a otros. Así que, hermanos, vamos a parar por aquí en el día de hoy. Que Dios les bendiga y vamos a no decir, ay, escuché el devocional o la lectura, ay, yo lo leí. No, hermano, vamos a aplicar los principios, ¿verdad? Que estamos estudiando y a pedir al Espíritu Santo que nos guíe para que podamos honrar a Dios de la manera que Él lo merece. Amado Dios, gracias, Padre, por estas oportunidades que nos das de poder estudiar tu palabra y de ayudarnos, Señor, a que no nos demos por vencidos. Te pedimos, Padre, que hables a nuestras vidas, Señor, diariamente, y que el Espíritu Santo nos guíe y nos guarde y nos lleve por el camino indicado para poder honrarte como así lo mereces. Te agradecemos estas cosas en el nombre de Jesús, mi Cristo. Amén y amén. Sí, bueno, Dios les bendiga grandemente. Bendiciones y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.